Sean bienvenidos en esta tarde de miércoles. Damos gracias a Dios por este tiempo en que podemos venir aquí a la casa de nuestro Señor a estudiar la palabra. Tenemos esto cerrado aquí detrás porque estamos trabajando para la escuela bíblica de verano este próximo lunes. Así que, bueno, pues damos gracias al Señor porque ya algunos maestros han adelantado, los otros que todavía no han adelantado mucho en sus aulas, pues les pedimos que vengan y a trabajar en cada una de ellas para que no lo dejen para el último momento. Así que los que puedan pueden venir a hacer este trabajo. Vamos a cantar un himno que se llama A Dios demos gloria, que es el número 22. Vamos a pedir a Pipi que nos ayude. El número 22 en los signarios. A Dios demos gloria. Yo voy a estar aquí detrás, así que... 32 o 22. 22. Pedir a Ruth que tenga un momento de oración.
Amén. Bien, pues saludamos a todos en esta noche. Más bien es una tarde, ¿no? Así que damos gracias al Señor por la presencia de cada uno de ustedes. Saludamos a Abel, así que damos gracias también al Señor porque Abel ya ha venido, bueno, vino el miércoles pasado y lo mejor de todo es que consiguió trabajo. Él estaba buscando trabajo, ya consiguió trabajo en 2 gasolineras. Y bueno, pues si usted lo ve por ahí, pues ya sabe. Así que el pasado miércoles él estuvo con nosotros y él, después del estudio, ya habíamos hablado antes también, él había venido aquí un día que yo estaba trabajando aquí, él vino, conversamos un rato y luego vino el miércoles pasado y cuando terminamos el culto él me dijo que quería entregar su vida al Señor y bueno, gracias a Dios por esa decisión tan importante de su vida y bueno, pues es realmente para nosotros un gozo tenerle aquí. También él ha salido de su trabajo allí con su uniforme, como hacen algunos también. Ha venido de su trabajo. Va para allá. Va para el trabajo. Ya. Y entonces, bueno, pues damos gracias a Dios, Abel, por tenerte aquí juntamente con nosotros en este tiempo. Y bueno, pues que sepas que somos tus hermanos y que estamos ahí para apoyarte también en lo que necesites. Gracias. Aquellos que están ahí en redes sociales también les saludamos y les bendecimos a cada uno de ustedes. Hay unos cuantos también que están de vacaciones, están viajando, así que estaremos orando también por cada uno de ellos y que pronto puedan estar también de vuelta y seguros. Bueno, los anuncios que tenemos para estos días, estamos ya en plena campaña, bueno, casi de la escuela bíblica de verano, pues estamos ya arreglando todas las cosas, desde incluso la semana pasada ya Noemí y Libertad, Vicky, que son las 3 que más han estado aquí, pues han estado trabajando mucho en muchas cuestiones, en muchas cosas, así que hay veces que prácticamente no se ven, pero sí, claro que se ven todos los adornos esos que están puestos en los cristales, eso lleva tiempo, lleva trabajo, todo lo que han hecho en los pasillos, lo que están haciendo afuera y lo que falta por hacer también, pues gracias a ella que están todos los días aquí trabajando para ellos y todavía faltan unas cuantas cosas. Yo estoy trabajando aquí en la plataforma haciéndole a los niños algo para que también puedan disfrutar ese tiempo. Así que el día de mañana completo y el viernes el día completo estaremos aquí también trabajando, limpiando y haciendo todas las cosas que hacemos para que esta escuela bíblica pues sea también de una bendición extraordinaria. Así que estaremos orando también por esto y queremos mirar el calendario de oración donde tenemos hoy 2 o 3 puntos para orar y queremos no pasarles por alto allí el número 26 y 27. Vamos a pedirle a Elvia que esté orando por el 26, donde dice: oremos para que el servicio conjunto en la escuela bíblica de vacaciones fortalezca las relaciones existentes entre los miembros de la iglesia y cree también otras nuevas. O sea, en conclusión, lo que significa esto es que el Señor permita que las relaciones entre los hermanos se fortalezcan, las que existen, y las que no existen, por alguna razón, entonces que se establezcan. Así que vamos a orar con usted. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque podemos estar en tu casa de oración con el propósito de aprender de tu palabra. Y ahora de una manera especial ponemos de ti, Señor, la escuela bíblica de vacaciones, que tú la bendigas, que sirva, Señor, para fortalecer el amor entre nosotros. Y gracias porque mis nietas van a venir y soy feliz por eso. Te pido que bendigas la escuela bíblica de vacaciones y que todas podamos disfrutar sin ningún tipo de dificultad, porque tú estás con nosotros. Todo esto te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a pedirle ahora a Libertad que ya esté orando por este punto número 27 que dice: pidamos a Dios que ayude a los participantes a comprender que Jesús vivió, murió y resucitó para ser nuestro Salvador, ahora y por siempre. Padre, te damos gracias por estar en tu casa, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque eres bueno, porque eres grande y misericordioso, Señor. Te ponemos delante de ti, Señor, la escuela bíblica de verano, Señor. Y ayúdanos, Padre,
la cruz, Dios mío, para resucitar, Padre, para que todos sean salvos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por nuestra iglesia, Dios mío, y ayúdanos, Padre, a que otras personas, Dios mío, siempre escuchen tu legado, Dios mío, que se arrepientan, Padre, y que vean, Dios mío, que tú eres el único Dios de salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, recordar también las camisetas de la escuela bíblica. El que no tenga todavía su camiseta, por favor hable con mi hermano, con Víctor, y bueno, pues él se la va a proveer. Estas camisetas tienen un costo de unos $9, así que avísele con tiempo para que pueda tenerla. Ya no queda mucho tiempo, así que los que todavía no se le han brindado su talla, el nombre y su talla, por favor hable con él y ya él se las va a preparar. Hay unos cuantos hermanos también que ya me han llamado y me han dado la posibilidad de poder ofrendar para estos terremotos que han sucedido en Venezuela. Ahora mismo, bueno, pues una hermana me dio un dinero y yo lo envié para allá, para Venezuela, para las iglesias bautistas, que son las que van a distribuir este dinero. Así que cualquiera que quiera mandar algo, yo le envié ya a usted, si es que tiene la habilidad para hacerlo, allí mediante un mensaje, pues tocar ahí en ese correo electrónico y buscar donde dice donación y enviar, no sé, lo que usted quiera, $5, $10, $100, lo que usted desee. Yo traté, pero no pude. Bueno, yo le puedo indicar. Yo le puedo indicar. Lo que pasa es que hay que poner también al final el número de la tarjeta. El número de la tarjeta hay que ponerlo, el número. Dice todo eso. Todo bien. Pero pero cuando pone para identificar a uno, ponga donde marque los cuadritos, donde hay un autobús o donde hay una motocicleta. Y no me lo dejaba pasar. A lo mejor no le dio a todos los cuadritos. Porque es verdad que hay veces que te lo ponen difícil para que no sea un robot o que no sea una cosa de esto. Entonces, debe ser eso. Después le podemos ayudar con eso. Yo la tengo ahí en el teléfono, ya yo entonces la envío. Yo la envío. Así que bueno, esto es una manera también buena de poder ayudar, porque hay veces que no podemos ayudar con recursos y tardan mucho, a lo mejor los recursos en llegar. Mandamos, no sé, ropa, agua, medicina, y que son cosas que hay también algunas iglesias por ahí recibiendo este tipo de cosas. Pero de acuerdo a lo que nos mandaron, al correo que me mandó la Asociación de las Iglesias Bautistas de aquí de Miami, lo más práctico y lo más fácil para las iglesias es trabajar con ese dinero allá, porque allá ellos le compran lo necesario y llega en el instante. Y entonces, bueno, es una buena forma de hacerlo. Así que la persona que tenga dificultad para poder hacerlo, me lo dice, y entonces pues yo puedo ayudarle en ese sentido. Así que bueno, recordar que la hermana Ena todavía está ingresada hasta el miércoles que viene, hasta dentro de una semana. No le dice si la operan o no, era para el viernes, pero ella habló con Ubi y le dijo que hasta el miércoles. Así que planifíquese y vaya a verla también. Fuiste el lunes. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Ella se siente muy y es necesario. La abuela también está un poquito ya regularcita, ya está en la casa y esperamos que pronto esté también completamente recuperada. Así que no deje también de llamar a la abuela y de interesarse por su salud. Y también hay muchos más públicos, el hermano Julio también, que necesita de nuestras oraciones también y de nuestras visitas. Pues muy bien, estaba mirando ahí que yo que soy blanco y con el fondo estoy viendo que en la cámara parece un fantasma. Así que los que me van a ver en internet van a decir, mira qué blanco está el pastor. No ha cogido sol en estos días. Pero bueno. Bien, hermanos. Vamos a buscar allí en nuestras Biblias la lectura bíblica correspondiente para hoy. Ahora, recuerde también, antes de leer la palabra, allí en la mesita ya tenemos el nuevo pan diario, o sea, correspondientes a julio, agosto y septiembre. Y también tenemos las invitaciones de la escuela bíblica, algunas invitaciones. Si usted va a entregar a algunos familiares, a algunas amistades, tome de la mesita algunas invitaciones y reparta también. Y bueno, invite de manera personal, por teléfono, por mensaje de texto, invite a sus familiares, a sus amistades, a sus vecinos, invítelos para que puedan venir también a este tiempo, que recuerden que es a partir del día 6, lunes, hasta el día 12, que es domingo, que es el Día del Niño.
Y luego recuerden también que el día 5 tendremos una pequeña celebración, no vamos a decir que es por todo lo alto, porque coincide con la Escuela Bíblica de Verano, pero sí vamos a tener una pequeña celebración por el Día de la Independencia de este país. Así que bueno, vamos a buscar allí en nuestras Biblias, Apocalipsis 16, y vamos a buscar los versículos, pónganse en pie, los versículos del 10 al 15, y vamos a leer todos juntos. Apocalipsis 16, los versos del 10 al 15. Bien, comenzamos. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Vamos a pedirle además Fife que ella tenga algunos momentos de oración. Padre amado, gracias Dios por esta día de vida que nos diste. Gracias Señor por cuidarnos, Padre. Gracias Señor porque estamos aquí en tu casa, Señor amado. Te pido, Padre amado, hemos leído tu palabra, te pido que esta pueda ser clara en nuestra vida, Padre, que nosotros podamos entenderla y que podamos ponerla en práctica en nuestra vida. Te pido, Señor amado, que tú seas con el pastor, que nos va a traer esta enseñanza, Señor amado. Te pido, Dios mío, que tú quite de nuestras mentes aquellas cosas que nos distraigan, Padre, que podamos aprender este estudio, que podamos entenderlo, Señor, y que podamos así, Dios mío, atesorarlo, Padre, y ponerlo en práctica en nuestra vida. Te pido que tú nos des sabiduría, Señor, y entendimiento para poder aprender, Padre. Te pido por aquellos hermanos que no han venido, por aquellos que están enfermos, los que están de viaje, Padre, que pronto puedan estar aquí, Señor amado. Bendice tu pueblo. Y ahora te pido, Dios mío, que tú quites de nuestros corazones y de nuestra vida aquellas cosas que no te agradan, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Apocalipsis 16. Bien. El pasado miércoles vimos allí vimos en Apocalipsis 16 también, pero de los versículos 1 al 9, el derramamiento de las copas por los ángeles. O sea, fue entregada una copa a cada uno de estos 7 ángeles para derramar la ira de Dios. Y en primer lugar, la primera copa, el derramamiento de la primera copa, ¿qué produjo? Llagas, úlceras. Luego el derramamiento de la segunda y la tercera copa, lo que hizo fue derramar sangre en el mar y en los ríos y en las fuentes de las aguas. El derramamiento de la cuarta copa, ¿cuál fue? El sol, fue sobre el sol, el cual quemaba prácticamente a los hombres con ese intenso calor. ¿Y qué pasa? Dice el verso 9, que aún mirando esos intensos juicios de Dios, esas personas no se arrepintieron ni dieron la gloria a Dios. Ahora, ¿qué significa que no se arrepintieron? ¿Que ellos podrían tener la oportunidad de arrepentirse? No, porque eran las personas que habían recibido la marca de la bestia. Entonces no se arrepintieron, es que aún en esa condición, a ver, porque a lo mejor puede haber alguno que se dejó hacer la marca de la bestia
y entonces al ver todos aquellos portentos y todas aquellas cosas, entonces podría clamar a Dios, ya de manera inútil, pero podría al menos clamar a Dios y decir, bueno, Señor, te reconocemos. Pero ¿qué pasa? Que los que se dejaron recibir la marca de la bestia es como si estuviesen ya predestinados para condenación. No que ellos, el Señor haya predestinado para condenación, sino que ellos mismos son los que decidieron condenarse. Entonces, a partir del versículo 10, vemos los restantes ángeles allí con sus copas. Entonces vamos a empezar por el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían del dolor de sus lenguas. Se mordían de dolor, y mordían de dolor sus lenguas. O sea, esta copa es derramada, dice aquí, sobre el trono de quién? De la bestia, ¿verdad? ¿Quién es la bestia? Satanás. Aquí la palabra de Dios nos especifica en otros versículos que la bestia es el mismo Satanás. Y estamos hablando de un trono literal, o sea, de un gobierno literal. Fue derramada esa copa allí en aquel lugar. Y también nos dice el versículo que las tinieblas se extendieron a través de todo su dominio y todo su reino. Entonces, ¿recuerdan otros pasajes donde también hubo tinieblas como juicio de Dios? En las mismas plagas de Egipto. Hubo una de las plagas fue la plaga de las tinieblas, pero también nos habla en otros, no vamos a leerlos ahora, pero también nos habla en otros pasajes, por ejemplo en Isaías 60, en Joel 2, en Marcos 13, nos habla también de las tinieblas como juicio de Dios. Aquí nos dice también en este versículo que mordían de dolor sus lenguas. Entonces, recordemos que estas personas que estaban mordiendo las lenguas, con sus lenguas, son los mismos que estaban padeciendo de qué? De las úlceras, que estaban padeciendo de la sed, que estaban padeciendo del calor abrasador que existía. Entonces, morder la lengua, al parecer, era como una especie de acto para poder aliviar un poco su dolor. Entonces, hay personas que quizás, cuando hay personas que tienen un dolor muy intenso, ¿qué es lo que muchas veces hacen? Se tensa el cuerpo completo o muerde los dientes. ¿Por qué? Porque aunque no lo sabe, de manera, como si fuese un reflejo, desvía la atención de ese dolor principal a otros dolores secundarios. Y entonces cuando se aprietan los dientes, cuando se muerde la lengua, cuando se tensan los músculos, es como si esa energía del músculo que uno tiene y de los nervios se desplazaran entonces un poco la atención hacia esos otros órganos y entonces se alivie el dolor. Por eso cuando uno tiene un dolor fuerte, y yo he sufrido, mi hermano y algunos otros, los dolores de los cálculos renales. Y cuando existe ese dolor, lo que hacemos es, tensar el cuerpo completo para ver si podemos aliviar el dolor principal. Entonces, aquí dice que se estaban mordiendo sus lenguas de dolor, el dolor que ellos tenían. Vamos a ver el verso 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Exacto. Bueno, aquí hay una similitud con el versículo 9, donde dice que no se arrepintieron de sus obras. Aquí lo vuelve a repetir, lo vuelve a decir. Entonces, con todo el peso de las copas de la ira de Dios y sus enfermedades, aún así, estas personas blasfemaron contra Dios. Estaban viendo la evidencia de que Dios es un Dios vivo, que es un Dios que existe, y aún así, estas personas entonces estaban blasfemando. Y esto verdaderamente es una señal inequívoca de la lealtad que ellos tenían al anticristo, de la lealtad que ellos tenían allí a la bestia, ¿no? a Satanás. Al parecer, su ira hacia Dios por todas estas miserias, podríamos decir, acumuladas de las 5 copas que hasta el momento habían pasado, pues no se detuvo la ira que ellos tenían, ¿no? La rabia que ellos tenían contra el mismo Dios. Y es interesante aquí una expresión que dice el Dios del cielo. Lo dice aquí. Fíjense que este título sí es más frecuente en el Antiguo Testamento, porque siempre menciona a Dios, menciona al Señor, pero el apellido, podríamos decir, el Dios del cielo, solamente aparece en el Nuevo Testamento, en este versículo y en el versículo 13 del capítulo 11, o sea, Apocalipsis 11:13, y aquí es la única vez que va a escuchar la expresión Dios del cielo.
Ahora, como les decíamos, igual que en el versículo 9, aquí nos dice que no se arrepintieron de sus obras. O sea, el sufrimiento y el juicio de Dios en ese momento no ablandaron sus corazones, ¿verdad? No les llamó a la reflexión, sino que endurecieron más su odio contra Dios. Vamos a ver qué nos dice el versículo 12. Recuerde también que esto es un estudio, usted me puede interrumpir, usted me puede preguntar algo que no entienda, que no comprenda, sin problema. Usted levanta su mano y me pregunta si es que no entiende algo. Vamos a ver el versículo 12, otro hermano. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Bueno, saben que el río Éufrates, ya lo hemos mencionado también en otros estudios, es un río el cual se menciona muchas veces en la Biblia, pero hay veces que se menciona con otro nombre. Así que cada vez que usted vea el río Éufrates, que dice el río grande o el gran río, también se refiere al río Éufrates, allí en el capítulo 9, versículo 14, en Génesis 15, 18, en Deuteronomio 1, 7 y en Josué 1, 4. O sea, hay varios lugares donde se menciona así como el río grande o el gran río. Ahora, este río es un río que avanza en su recorrido a través de unos 2.900 kilómetros, nace en el monte Ararat, donde supuestamente actualmente está también allí el arca de Noé. Pero es una zona que está nevada y también es una zona donde las tropas, hay mucho terrorismo en esa zona y no hay turismo, es imposible poder llegar allí para poder corroborar y para poder ver esto. Pero bueno, este río Éufrates nace allí en el monte Ararat, en la montaña, y luego entonces baja en su recorrido, como le decíamos, a través de unos 2.900 kilómetros hasta desembocar en el Golfo Pérsico, de donde se desemboca este río Éufrates. Bueno, para que tengan una idea, 2.900 kilómetros, no tengo la referencia ahora de República Dominicana ni de Honduras, pero en Cuba, más o menos de un extremo a otro hay unos 1.100 kilómetros aproximadamente. Así que son 2 veces y medio Cuba, para que tengan más o menos una idea del tamaño de este río. Se ve un poco más pequeño, ¿por qué? Porque está situado en lo que antiguamente, en lo que la Biblia llamaba el Asia Menor, allí, y entonces es más bien al este de Europa, en Europa del Este, en esa región al sur, y entonces, pues, como es un continente tan grande, no parece tan extenso, pero sí es un río bastante extenso y también caudaloso, por lo menos en aquellos tiempos. Entonces, este río tiene gran importancia porque, fíjense, el río Éufrates es el borde oriental de la tierra que Dios prometió a Israel. O sea, es la parte, como decíamos, es la parte más al este, cuando usted se para de frente al mapa, a la derecha, ¿no? El borde más oriental allí de la tierra que Dios prometió a Israel. Eso está en Génesis 15, Deuteronomio 1, Deuteronomio 11 y Josué 1 también. Entonces, en este tiempo de la gran tribulación, el caudal de este río se verá afectado, en primer lugar por las grandes sequías, en segundo lugar también por el sol abrasador también que existirá y que en aquel tiempo por supuesto será intensificado. Pero en este juicio, fíjense, dice aquí que Dios, ¿qué va a pasar con ese río? Lo va a secar completamente. Y así, ¿a quién va a abrir paso? Dice ahí. A los reyes del Oriente. ¿Quiénes son los reyes que encontramos aquí? Rusia, China. Vamos a ver allí. Esta profecía está ligada, bueno, podemos leerla, Isaías 11:15. Alguien, por favor, que me busque Isaías 11:15. Levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Exacto. Bueno, esta es la profecía que está en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías, que no vamos a enlazarla mucho porque sería también una explicación extensa, pero vamos a seguir adelante. Ahora, ¿quiénes son los reyes del Oriente? También la palabra de Dios lo dice de manera clara. O sea, ellos formarán parte de la coalición de las naciones
que van hacia Israel, que se van a reunir en contra de Dios y en contra del Mesías. Esos son los reyes del Oriente. Ahora, la Biblia no identifica sus nombres, la Biblia no identifica sus naciones. Hay personas por ahí que han dicho, bueno, podría ser la India, Irán, podría ser Siria, o quizás un poco más al este, Pakistán, la China, hay Rusia. Hay personas que identifican, pero la palabra de Dios no dice quiénes son. O sea, no hay evidencia concreta ni absoluta, solamente son especulaciones, como decimos nosotros, ¿no? Son personas que piensan que pueden ser estas naciones. Pero fíjense, aquí cualquier intento de decir que son algunas naciones, pues realmente no es real. Lo que sí sabemos es que son gobernantes de naciones que van a estar situadas al este del río Éufrates, como nos dice aquí. Y al este del río Éufrates hay muchísimas naciones antes de llegar a Rusia y antes de llegar también a China. ¿Por qué menciona Rusia y China, como decía el hermano Manuel? Bueno, porque son las grandes naciones. Son naciones, dos de las naciones más poderosas de la tierra. Pero también hay otras naciones que se van a incluir también en esta parte. No decimos que no sean ellas dos, pero sí también podrían ser otras más. Entonces, ellos van a reunir grandes ejércitos para reunir contra la batalla, o sea, en contra de la batalla de Dios. Formarán parte de esa movilización que va a ser una movilización previa al final, previa a esa batalla definitiva. Ellos se van a dirigir a la nación de Israel. Recuerden, en aquel tiempo nosotros no vamos a ver eso porque nosotros estaremos con el Señor. Esto recuerden que ya al final de los 3 años y medio de la gran tribulación, podríamos decir de los 7 años de la tribulación, podría ser, o sea, va a ser. Y bueno, pues, ¿en qué lugar tendrá lugar esta batalla? En el Armagedón, efectivamente. Ya hemos hablado de ello, ¿verdad? Entonces, volviendo al versículo que dice, el agua de este se secó. Bueno, de manera soberana, Dios permite que el obstáculo que hay ahí para que pasen ellos desaparezca. Porque para esos, imagínense, esa cantidad, es lo que me imagino yo, para esa cantidad de personas y esos ejércitos enormes, solamente pasar por un puente o por 2 puentes, me parece que es muy estrecho. Fíjense la cantidad de millones de personas que van a estar preparadas entonces para esta guerra. Entonces, el Señor soberanamente va a hacer que este obstáculo, que va a ser el río Éufrates, bueno, ese obstáculo desaparezca, entonces caminen por la tierra seca. No quiere decir que Dios les esté ayudando porque Él está aprobando su causa. No significa eso, sino que está llevando el plan final de su propio juicio hacia ellos. Entonces, esto es un principio que está visto y un principio que encontramos nosotros a lo largo de toda la Biblia. En muchos lugares, por ejemplo, cuando Dios permitió que Faraón persiguiera a la nación de Israel, ¿hasta dónde permitió que llegara? Hasta el Mar Rojo, ¿verdad? Y cuando ya los israelitas pasaron el Mar Rojo, entonces Él cerró sus aguas allí nuevamente para que perecieran. Entonces, Dios les juzgó allí en aquel lugar. Aquí en el Apocalipsis ocurre algo más o menos parecido. ¿Qué hace Dios? Bueno, pues quita de en medio el obstáculo que hay del río Éufrates, pero Dios les está reuniendo en el lugar donde ellos serán juzgados, allí cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, esto no es más, amados hermanos, que la soberanía de Dios, porque Él, sabemos que utiliza también las decisiones rebeldes de los hombres para hacer cumplir plenamente y cabalmente sus propios propósitos. Entonces, Dios dirige la historia, y fíjense bien, de tal manera que los impíos y aquellas personas que no reconocen a Dios y las personas que aún reconociéndoles como estas personas, pues lo que hacían era blasfemar y lo que hacía era, pues no arrepentirse de sus pecados. Dios permite que los impíos terminen haciendo, incluso aún sin proponérselo, aquello que conduce al cumplimiento de su plan eterno. Eso es lo que hace Dios a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque Él, como decíamos, es soberano. Entonces, vemos que el Señor más bien les facilita a ellos el paso por el río Éufrates, no es para darles la victoria, sino para reunirlos allí en el escenario donde el mismo Dios también les va a derrotar. Entonces, decíamos que allí Cristo vendrá por segunda vez
Y la cronología es la siguiente para que más o menos tengan la idea y para que vean cómo funciona. Se reúnen todos en la batalla de Armagedón. Cristo viene, los vence, esto va a ser en Jerusalén, cerca de Jerusalén, los vence a todos, y entonces a partir de ahí, de ese vencimiento, es el acontecimiento que dará inicio a ¿qué? Al milenio. Al milenio. Ese es el acontecimiento que dará inicio al milenio. Entonces, el Señor va a venir, entonces, en ese tiempo, dice, con todos los santos. ¿Con quiénes? Con los que hemos muerto en Cristo Jesús. Las personas que han muerto desde en el periodo de la gracia, en todo este periodo. Ahora, ustedes me dirán, ¿y dónde están entonces aquellos que no murieron entonces en el Nuevo Testamento, en el periodo de la gracia? ¿Dónde están los que murieron en el Antiguo Testamento? Por favor, hermano, me busque Daniel 12, 1 y 2. Lea esos dos versículos. Y mientras lo busca, antes de leerlo, recordemos entonces que este acontecimiento de la guerra de Armagedón dará inicio entonces al periodo milenial, una vez que Cristo viene. Daniel 12, 1 y 2. dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esa es la gran tribulación, sí. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Exacto. Entonces, en ese tiempo serán levantados aquellos que todavía, o sea, aquellos que en el Antiguo Testamento creyeron en Dios y los que no también lo harán para juicio. ¿Por qué? Porque al principio del milenio, y esto vamos a verlo más adelante en el capítulo 19, pero al principio del milenio recuerden que en este tiempo habrán básicamente algunas cosas y son decisiones gubernamentales, las cuales van a entrar en primer lugar el juicio de las naciones, que es el juicio, el tribunal de Cristo para los cristianos. En segundo lugar, va a traer también como consecuencia la reestructuración también de esta tierra, las cosas que habla el Señor también en los Salmos, en Daniel, en algunos de los profetas también, y en el Nuevo Testamento nos habla de cómo se van a arreglar todas las cosas aquí en la tierra, cómo se va a recuperar todo lo perdido. Y hay muchas cosas más que se podrían estar hablando acerca de estos primeros años de la del milenio. O sea, ya estamos terminando casi la gran tribulación hasta el capítulo 18, las cosas que están pasando, pero ya veremos entonces el milenio a partir del capítulo 19. Una preguntita. Sí. Entonces, los que han muerto en Cristo están como que durmiendo, no están en la presencia. No están durmiendo, están en la presencia de Dios. Porque el mismo Pablo dice que los que mueren aquí pasan directamente a la presencia de Dios. Y el mismo Pablo decía, para mí es mucho mejor estar con Dios, morir aquí, estar con el Señor, pero Él quiere que yo esté aquí. También, bueno, pues tenemos la enseñanza de Jesús, varias enseñanzas de Jesús, y también tenemos varios pasajes que nos indican que en el momento en que nosotros dice que es mejor, o sea, dormimos aquí y despertamos, entonces allá. Y es algo inmediato, no es algo que tenga algo intermedio, ni un periodo de tiempo específico, sino que las personas que mueren aquí inmediatamente son llevadas. Como por ejemplo, la historia, no es parábola, es la historia de Jesús, allí cuando habla del rico y de Lázaro. Entonces, en el momento en que ellos murieron, en el mismo momento, Lázaro fue llevado al Hades, o al Seol, y el rico entonces fue llevado al seno de Abraham. O sea que fue inmediato. Lázaro, el joven, fue al seno de Abraham, y el rico fue al Hades. O sea, el hombre rico fue al Hades, al Seol, y Lázaro, si lo dije al revés, perdón. Sí, y entonces Lázaro fue al seno de Abraham, pero que fue algo inmediato, o sea, no esperó. O sea, ahora, es algo inmediato. Ahora, pastor, dice que
Yo digo que el alma está, pero el cuerpo va a ser resucitado con un cuerpo ya glorificado, ¿no? Los que van a... En el arrebatamiento, eso es en el arrebatamiento. En el arrebatamiento, las almas de los que han muerto en Cristo son los que resucitarán, pero no los del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento lo dice en Daniel 12, 1 y 2. Entonces, en el momento en que el Señor venga por segunda vez al final de la gran tribulación, es entonces cuando resucitarán los del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento, conjuntamente con los no creyentes, unos para juicio y otros para vida. Lo que dice Daniel 1, o sea, después de todos esos acontecimientos y todos esos problemas. Sí. Los del Antiguo Testamento van a ser resucitados. Esos son, o sea, que lo dice Daniel, pero también los que han muerto en Cristo serán resucitados en ese mismo momento. No, los muertos en Cristo se irán con el Señor, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, eso lo dice en primera a los tesalonicenses. Los muertos, o sea, una vez que seamos arrebatados con el Señor, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, hay un orden. Y después, en la segunda venida, después de los 3 años, de los 7 años de la gran tribulación, entonces cuando Jesús venga por segunda vez, lo que dice Daniel 12, entonces los que han muerto creyentes en Dios en el Antiguo Testamento resucitarán conjuntamente con los que no creyeron también. Todos. Entonces, uno para vida eterna y otro para condenación eterna. Ajá, porque lo del Nuevo Testamento, que son los que ya cuando vino Cristo, esos son los que se van a convertir en arrebatamiento. Exacto. No conocen a Cristo. Manuel. Sí, de las veces que yo he escuchado el Antiguo Testamento, yo no recuerdo haber encontrado un versículo que hablaba del seno de Abraham, y únicamente Jesucristo lo mencionó. Entonces mi pregunta es, ¿sabían los judíos que existía el seno de Abraham en ese tiempo? Bueno, no se conocía como seno de Abraham hasta que Cristo lo reveló. Pero en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, pues se menciona el Seol. Entonces, el mismo Seol tenía 2 departamentos. Nos hemos desviado un poco del tema. Pero bueno, en el Antiguo Testamento existía el Seol. ¿Y qué pasa? Que en el mismo Seol había una parte para los condenados y otra parte para los no condenados, para los que murieron conociendo a Dios, para los justos. Entonces ahí, precisamente en la historia del Señor, que habla el Señor, dice que había un gran precipicio entre uno y entre otro. Y entonces, claro, eso no se rompe, podemos decir, no se quebranta el Seol hasta el momento en que Cristo resucita. Pero bueno, sí, ellos tenían el conocimiento de que existía. Ahora mismo no te puedo decir los versículos, pero sí tenían conocimiento de que existía. Sí, eso no lo dio bien. De un estudio. Exacto. Después vamos a ver eso, porque es que son muchas cosas y realmente pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Sí. Una cosa lleva a la otra. Entonces, vamos a ver, después también te voy a responder con un poco más de exactitud. Eso con versículos bíblicos, con textos bíblicos, con comparaciones, y vamos a hablar acerca de eso. Las otras 2 preguntas ya se me adelantó ella y la hermana aquí, que era eso de que los que duermen en Cristo, que como eso de que duermen en Cristo, en el polvo de la tierra, pero están en la presencia del Señor. Sí, porque acuérdate que el cuerpo y el alma son 2 cosas diferentes. Sí. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. O sea, estas 3 cosas. Entonces, el espíritu y el alma están indisolublemente, están ligados. Y entonces el cuerpo es el que tenemos ahora actualmente. El que tenemos actualmente. Y que vuelve al polvo, efectivamente. Pero dice la palabra que seremos levantados con cuerpos nuevos, con cuerpos glorificados. ¿Cómo será el cuerpo? No sabemos. No sabemos. No lo declara de una forma absoluta. Pero fíjense si va a ser algo glorioso. Semejantes al Señor. Pero fíjense si va a ser algo glorioso que nuestros cuerpos van a oír. O sea, nuestros espíritus, o sea, el espíritu, nuestras almas, van a oír, ¿verdad? Van a hablar. Entonces cualquiera dice, bueno, pues ¿cómo puede ser que un alma tenga lengua? ¿Sabes lo que dice? Para hablar hace falta la lengua. Y entonces
es algo realmente que es un misterio, hay muchas cosas que no podemos entender, que la palabra de Dios no lo ha revelado, no lo ha declarado, son misterios de Dios. Bueno, cuando ya venga un cuerpo nuevo, viendo todo. Sí, sí. Es un cuerpo glorificado que se parece al de Cristo. Y se va a parecer al de Cristo cuando Él resucitó, no cuando Él estaba todavía, sino cuando Él resucitó. Vamos a tener un cuerpo que, de hecho, Él, a pesar de que estaba en el Espíritu, pero Él oía, Él escuchaba y Él hablaba. Y la gente también le podía ver. Cuando vinieron Elías y Moisés, la tribulación, vinieron con el cuerpo glorificado, ¿no? Sí. No, y Pedro los identificó. Y Pedro los identificó. Eso es otra de las razones por las cuales creemos también que nosotros podremos identificarnos también en el cielo. ¿Por qué? Porque Él dice, bueno, y Elías, si quiere el Señor, le hacemos allí una cama. Enseguida Pedro lo resolvió. Pedro enseguida dijo, bueno, que se queden con nosotros, qué bendición de poder tener a Elías y a Moisés, que no se nos vaya, Señor, vamos a hacer una cabaña para ellos también. Sí, tremendo. Bueno, vamos a ver el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora, lo primero que quiero aquí es recordarles y decirles también que hay una falsa creencia de que los sapos y las ranas son demonios. Yo sí lo he escuchado. En Cuba una vez, yo recuerdo una tía mía que decía que no le gustaban los sapos ni las ranas porque eran demonios, ¿no? Entonces yo le expliqué que bueno, los sapos y las ranas son creación de Dios. Ahora, que se utilicen y que Satanás lo use también para estos propósitos, por supuesto que también. Entonces fíjense que dice aquí 3 espíritus inmundos a manera de ranas, no dice que eran ranas, a manera de ranas, dice aquí la palabra. Salió uno de cada, la boca de cada uno, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí, vemos aquí, vamos a ver este versículo desde el principio. Dice aquí, primeramente vemos al dragón, a la bestia y a quién más. El falso profeta. Y al falso profeta. Entonces, esto es lo que se llama la Trinidad diabólica, satánica, o la Trinidad inicua, también se le llama. Y bueno, pues el dragón, recuerden que representa a Satanás, la bestia es el falso profeta, el anticristo. Me parece que al principio le dije que la bestia era Satanás. No, el dragón es Satanás, la bestia es el anticristo y el falso profeta. Aquí nos habla. Entonces, cuando nos habla de 3 espíritus inmundos, recuerden que normalmente los espíritus inmundos son designaciones del Nuevo Testamento para referencia a los demonios. Mateo 12, Marcos 1 y Lucas 8. Por eso nos dice aquí este texto, dice que de la boca del falso profeta, del dragón y de la bestia, vi salir 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces, claro, los que sostienen el hecho de que las ranas son demonios, ¿cómo entonces yo puedo matar una rana? Yo he matado ranas, yo he matado sapos. Entonces, ¿un demonio usted cree que se deje matar? ¿Se puede matar? No se puede, algo espiritual. Pues muy bien, vamos a ver el verso 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, fíjense, dice que son espíritus de demonios que hacen ¿qué? Señales en Cristo. Señales, así. No. Sí, señales. No, señales de demoníacas. Efectivamente, todos sabemos que las señales son prodigios sobrenaturales. En este caso es lo que significa. Entonces, en este caso son diseñados ¿para qué? Para engañar. Son señales, como hemos visto también a través de la palabra de Dios en muchos lugares, que también el mismo Satanás utilizaba personas para hacer señales, para engañar. Y bueno, pues tendrán una capacidad de engaño tan grande que van a convencer, van a persuadir a grandes naciones de la tierra, a reinos, a reyes de todo el mundo. Y les van a persuadir ¿para qué? Para hacer el viaje de esos reyes del oriente, de esos reyes que decíamos antes. Les va a persuadir para que hagan su viaje allí, a pesar incluso de sus infecciones y de sus úlceras y de sus problemas y del calor abrasador y de la sequía, y a pesar también de la oscuridad total, que son todas las plagas que hemos mencionado hasta el momento. Para reunirnos en la batalla. Para reunirnos en la batalla. O sea, los va a convencer
para traer a todos esos reyes del oriente, todas esas naciones, todos esos pueblos. Imagínense usted, si uno ya tiene un dolor en un tobillo y uno no puede caminar, no puede andar, no puede ir a ninguna parte, uno quiere estar en la casa tranquilo para curarse. Y esa gente aún con úlceras, con el calor abrasador, ¿verdad? Con todos los problemas que estaba viendo, incluso hasta de oscuridad, aún así convencen a esas personas para que vengan a la batalla final. Aquí, fíjense, ya no hablo de los reyes del oriente solamente, sino que el mundo entero comienza a congregarse en contra de la nación de Israel para la batalla final y la batalla culminante también de la historia humana. Vamos a leer, tres hermanos que me lean, el Salmo 2, versículos 2 y 3. Otro hermano que me busque Joel 3, los versículos 2 y 3. Y otro hermano, Zacarías 14, 1 al 3. Lo repito, Salmo 2, 2 al 3. Otro hermano, Joel 3, 2 al 3. Y Zacarías 14, del 1 al 3. Salmo 2 y 3. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán tribus contra Jehová y contra sus unidos diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros cuerdas. Joel 2 y 3. Sí, Joel 3, 2 y 3. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Zacarías. ¿Alguien buscó Zacarías? 14, 1 al 3. Zacarías. Zacarías 14, del 1 al 3. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. O sea, ¿de qué batalla estaban hablando estos tres pasajes? De la batalla del Armagedón, porque será una guerra que culmine en el momento en que Cristo venga. Ya lo veremos también, como le decíamos, en el capítulo 19, en los versículos del 17 al 20. Vamos a ver el versículo 15 y el último. Aquí lo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bueno, dentro de toda esta mención, de todos estos juicios, aquí finalmente, bueno, en este versículo 15 vemos allí que el Señor inserta una bendición especial sobre los santos en la tribulación, sobre aquellos que verdaderamente se arrepintieron y sobre aquellos que no se dejaron hacer la marca ni adoraron al anticristo. Entonces, este versículo realmente lo que parece es interrumpir un poco la narración de la sexta copa, entre la sexta copa y la reunión del Armagedón, en el versículo 16. Pero en realidad, esto lo que es una advertencia de Jesús. Bienaventurados, dice aquí, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y aquí también nos dice, vengo como ladrón. Entonces, ¿cómo es? Pero ya el Señor no vino como ladrón en el arrebatamiento. ¿Cómo es que también va a venir como ladrón en la segunda? Ahora, esta expresión, fíjense, no significa que Cristo va a venir en secreto en este momento, ¿por qué? Sino que vendrá de una manera inesperada. ¿Para quiénes? Para aquellas personas que no están preparados. Eso es lo que significa como ladrón en la noche. Para aquellas personas que ni siquiera, porque ellos no van a enterarse, no van a saber que Jesús va a venir. Ellos no tienen idea del tema de, o sea, los que se dejaron hacer la marca y todas estas personas no tienen idea de los 7 años de gran tribulación, no tienen idea de las cosas que van a acontecer. Entonces no se refiere al arrebatamiento, sino a la inminencia de
la aparición de Cristo por segunda vez. Esto es lo que significa como ladrón. Y la expresión esa como ladrón, recuerden que no siempre señala el mismo acontecimiento. No es lo mismo allí en primera a los tesalonicenses, que lo menciona, o aquí en el Apocalipsis, sino que realmente la expresión como ladrón lo que enfatiza es una característica, y es la sorpresa de aquellas personas que no estarán preparadas, esperando algo. Por eso es que dice como ladrón. Por esa razón allí en primera a los tesalonicenses, en el capítulo 5, los versos de 2 al 4, y también en segunda de Pedro 3, 10, también menciona esta expresión: yo vendré, pues vengo como ladrón en la noche, porque así sorprenderá a nosotros. Nosotros estamos preparados para que venga el Señor, pero va a sorprender a quienes son, es a quien va a sorprender más el Señor, a los que no han creído en Cristo, a los que no han creído en el Señor. Entonces, bueno, hasta aquí, amados hermanos, el estudio de hoy. Ya a partir del próximo miércoles estaremos, que no va a ser este miércoles que viene, porque este miércoles que viene va a ser, tendremos la escuela bíblica de verano, pero a partir del siguiente, pues estaremos leyendo el versículo del número 16, del versículo 16 hasta el versículo 21, y así concluiremos con este capítulo 16 del Apocalipsis. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una observación, sí, en relación a lo que los testigos de Jehová creen. Ellos cuando se refieren a Jehová se refieren al Dios del Viejo Testamento, mientras que en relación a Jesucristo ellos dicen que Jesucristo no es Dios. sí. Y sin embargo aquí dice claramente: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y viene a presentar la gran batalla de Jesucristo. Entonces aquí se ve claramente que tanto el Padre como el Hijo son de la misma esencia y adoptan el mismo nombre. Hay muchos versículos que respaldan esa posición, y una buena punto del hermano Manuel, un buen señalamiento y una buena observación. Exactamente, vendrá Dios y peleará, vendrá el Señor que también y peleará, ¿verdad? Y efectivamente, pues hay muchas. Lo que pasa es que tristemente las sectas, se trata precisamente de eso, de negar ciertas cosas y ciertas evidencias de la palabra de Dios. Pero lo peor de todo es que hay muchos adeptos que en vez de estudiar a profundidad la palabra, se llevan, porque los mismos testigos de Jehová, por ejemplo, ya que estamos hablando de ellos, bueno, ellos solamente seguían por unos manuales, que creo que son 2 tomos, que hizo Russell, y el mismo Russell estableció y dijo que si usted lee la Biblia, pero no lee los tomos de él, que son tomos aclaratorios, usted va a permanecer en la oscuridad. Oye lo que dijo. O sea que sustituye la palabra de Dios por sus propias consideraciones. Entonces, ¿qué pasa? Que inevitablemente hay muchas personas que creen en eso. Entonces, por supuesto, ¿qué dicen esos tomos? Esos famosos tomos, que son tomos tergiversados completamente de las Escrituras. Bueno, pues que Jesús es un ser creado. Cuando la Biblia menciona en diversas partes que Jesucristo, por supuesto, no es un ser creado. Y el Espíritu Santo es la fuerza. Que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Ellos tienen que negar esas cosas, por supuesto. ¿Por qué? Porque al no sentirse realmente como hijos de Dios, pues entonces ellos acuden a todos esos recursos para poder entonces sustentar su tesis, su teoría y lo que realmente ellos piensan. Pero si usted va con un testigo de Jehová y le dice: ¿cuándo fue la última vez que usted oró y le pidió a Dios en el nombre de Cristo que le llenara del Espíritu Santo? Ellos desconocen eso, ellos no saben, porque la palabra que tienen ellos es una versión de la Biblia que se llama la versión Nuevo Mundo, y esa versión, bueno, pues quita muchos aspectos importantes, adaptada a sus creencias, exactamente, donde le quita preponderancia, donde le quita importancia al Señor, o sea, a Jesús, y bueno, pues tantas cosas más que pudiéramos hablar también acerca de ellos. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues orar para que a ellos les llegue la luz de Cristo y la realidad de las cosas. De hecho,
Hay muchos testigos de Jehová en el mundo que se han estado convirtiendo y se han estado dando cuenta de que sus creencias eran totalmente erradas. Así que nosotros no estamos para destruirles ni para azotarlos, ¿no? Simplemente lo que tenemos que hacer nosotros es pues, efectivamente orar por ellos y bueno, pues llevarles en caso de que se necesite a un entendimiento y que el Señor sea quien abra sus ojos. Así que nosotros tenemos que ser capaces de llevar más bien amor y de llevar hacia ellos pues estas cosas que realmente necesitan antes de entrar en discusiones que muchas veces no llevan absolutamente a nada. Y no solamente hablamos de los testigos de Jehová, sino también de los mormones, las personas que todavía tienen creencias aún, yo creo que peores, diríamos, si es que la categorizamos. Y otras sectas más también que abundan y que realmente es triste cómo han tergiversado la palabra de Dios. Sí, en relación a los mormones, y refiriéndonos al versículo que dice que si uno de nosotros o un ángel del cielo, dice la palabra de Dios, os trajera un evangelio diferente al que yo os he traído, o sea, entonces los mormones tienen que un ángel del cielo les reveló el libro de Mormón. Sí, a Joseph Smith. O sea, supuestamente un ángel pues le reveló a Joseph Smith, Moroni. Exactamente, le reveló los últimos acontecimientos y lo tienen como el último profeta y lo tienen como un Dios, realmente, porque lo que supuestamente dijo Joseph Smith es lo que vale y es en lo que ellos creen. Una de las cosas que dice, por ejemplo, para que tengan una idea, es que Dios está en otro planeta engendrando a personas que son las que Él manda entonces a vivir a la tierra. O sea, tienen cosas tremendas. Y si te metes en la secta de ellos, es casi imposible salir, porque ellos, la presión que hacen es inmensa y tremenda para que tú no salgas de su secta. Por ejemplo, si ahora mismo Juan Pérez dice, me voy, yo no voy. Está bien, hermano, usted es libre exactamente de irse, pero allí es así, es una presión que hay inmensa también con relación a esta secta. Yo me toqué varios mormones en España y hablé con ellos. En la calle una vez me toqué a unos, porque van de dos en dos, le llaman elders, es como le llaman a ellos, aunque sean jóvenes. Elders es como personas mayores, pero le llaman así elders, y van generalmente vestidos con pantalón negro y camisa blanca, y entonces ellos van evangelizando por ahí. Y una vez llegaron a mi casa, me tocaron a la puerta de la casa y fíjense, para que ustedes vean lo que hace Satanás. Después de yo mostrarle el evangelio y después de mostrarle y decirle las cosas como eran y de acuerdo a lo que decía la Biblia, ellos se fueron maldiciendo mi hogar, maldiciendo la casa. O sea, tú vienes a mí a traerme una palabra de amor, de fe, de confianza, una palabra de Dios, y lo que vas es maldiciéndome porque yo te mostré la Biblia. Y por supuesto, ahí se demostró quiénes eran ustedes. Ahí mostraron realmente. Y me alegro que haya sido así, porque parece que las cosas que le dije le tocaron profundamente su corazón, porque ninguna persona que tú no le toques así de esa manera su corazón se manifiesta de esa manera. Es como yo siempre digo, si usted es una rana, si le echan un poquito de sal, cuando yo era niño, mira, hablando de las ranas, enseguida saltan y revientan y reaccionan. Si usted, por ejemplo, coge un poquito de bicarbonato y agua y le echa un poco de limón, ¿qué hace? Reacciona. Entonces el mundo es así también. Las personas reaccionan cuando tú les hablas la verdad. Así que sí, hay muchas sectas, hay muchas cosas. ¿Quieres hablar algo? No, iba a decir que la de mi mamá, que ahora está yendo a séptimo día, Adventista, dice que ellos creen en el Espíritu Santo, en Jesucristo y en Dios, pero de pronto no pueden usar la ley. Bueno, realmente los adventistas también el problema serio que tienen y lo que lo convierte en secta es también que ellos no, pero no tanto eso, porque dice, nosotros estamos convencidos que es el domingo, pero el mismo Pablo dice, no importa el día que sea, el tema es guardarlo, pero no es eso tanto, eso no los va a condenar a ellos. El tema de que guarden el sábado no los condena. El tema es que ellos tienen como premisa principal los tomos de Elena G. de White, que es para ellos una profeta que interpretó correctamente la palabra de Dios
y también hay que llevarse y dejarse llevar por sus escritos, y los que no leen sus escritos y solamente leen la Biblia están perdidos. Oiga, pues. Entonces, claro, ellos le dan más autoridad a los tomos y al libro o a los libros de Elena White o Elena G. de White, le dan más importancia que a la misma palabra de Dios. Y por supuesto, tiene una infinidad de errores tremendos también el Elena G. de White. Y entonces, claro, los que ponen su confianza en los hombres son los que van entonces son los que están destinados y también los que son marcados como sectas. Los mismos musulmanes, ¿a quienes tienen ellos por el profeta? A Mahoma, que fue el que hizo todo, también los libros aquellos y las cosas, diciendo precisamente a los musulmanes que sí, que ellos tienen que matar para poder librar su alma y para poder ir al cielo. Y si se vuelven en bombas y acaban con un poco de gente, también entonces van para el cielo. Y cosas así. Y entonces los tienen engañados. O sea, los que se llevan por los hombres siempre van a tener dificultades y se convierten en sectas. ¿Alguien más? Bueno, vamos a recoger las ofrendas. Vamos a pedirle a Manuel y a Arturo que nos ayuden. Las visitas no se comprometan con las ofrendas. Esto es un acto voluntario de la iglesia. Solamente participe si usted desea. Bueno, vamos a cantar un himno, vamos a cantar el número 20, ¿cuán grande es Él? Vamos a cantar la primera, la segunda y la cuarta estrofa. ¿Dice? Primera, segunda y cuarta estrofa. Gracias.
a Elvia que nos despide en oración. Elvia. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque pudimos estar en tu casa aprendiendo de tu palabra. Te pido que tu paz y tu amor nos acompañen y nos lleven a nuestros hogares. Que bendigas la escuela bíblica de vacaciones, que sirva de edificación a las vidas de aquellos que no te conocen. Que tu paz y tu amor nos acompañe, Señor. Que bendigas a nuestro pastor y lo capacites cada día para llevarnos de su brazo. Llévanos con bien a nuestro hogar y que tu paz y tu amor nos acompañe en todo momento. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. El Señor lo bendiga, hermanos. El coro, tenemos ensayo ahora.